La verdadera naturaleza del infierno no está solo en los gritos que resuenan desde las profundidades, sino en el silencio que pesa sobre la superficie. Lo que llamamos conocimiento común sobre el mal, nombres como Lucifer, Belcebú, Baphomet, son solo estatuas rotas en la entrada de un laberinto mucho más vasto. Detrás de la teología catequética y de los arquetipos hollywoodenses, existe un sistema oculto, ancestral, estructurado, vivo. Un imperio simbólico de nombres prohibidos, rituales olvidados y entidades que permanecen en silencio, hasta que son invocadas. Es exactamente eso lo que este iceberg revela. No como un mapa exacto, sino como una bajada simbólica. La superficie que todos conocen, el infierno descrito por Dante, la figura rebelde de Lucifer, los pactos faustianos, es solo el reflejo de lo que se encuentra mucho más abajo, donde los conceptos se disuelven. Los límites de la realidad se difuminan y el contacto con lo innombrable se vuelve posible. El formato iceberg no es solo estético, representa el proceso de la iniciación demonológica. Se comienza por la etiqueta, el nombre bonito, el símbolo simplificado, el demonio estilizado en tatuajes o series de televisión. Pero a medida que se desciende, se descubre que detrás de cada nombre hay una función, detrás de cada función, una estructura, y detrás de la estructura, el abismo. Cuanto más profundo se va, más se curva la luz. Los últimos nombres no pueden ser comprendidos, solo sentidos. Y a veces, sobrevivir a la sensación ya es suficiente. En las primeras capas, lo que vemos son figuras conocidas, organizadas, clasificadas por grimorios y textos como la Ars Goetia, que nos da 72 nombres infernales con sellos y descripciones de comando. Pero lo que los autores antiguos raramente dicen es que cada sello, cada título de príncipe o duque, lleva una realidad simbólica que se extiende más allá de la invocación ritual. Estos nombres son puertas, y no todas deberían ser abiertas. A medida que descendemos, surgen las capas de la posesión, de los cultos contemporáneos, de los casos reales de contacto con entidades. Relatos como los de Mary Kay, Baxter, Angélica Zambrano y Bill Weiss revelan el infierno no como metáfora, sino como experiencia sensorial directa, donde las estructuras místicas del sufrimiento se presentan con una claridad que desafía explicaciones psiquiátricas. No son solo sueños o delirios, son testimonios de algo que parece llamar a aquellos que se atreven a escuchar. Más abajo aún, dejamos los grimorios y entramos en la zona gris entre la mitología, la tradición esotérica y el culto activo. Es ahí donde nombres como Lucifuge Rofocale, Abaddon, Dantalión o Choronzón aparecen no como personajes, sino como fuerzas mentales y espirituales que habitan el inconsciente colectivo, y que pueden, sí, tomar forma cuando son evocados con intención, enfoque y sacrificio. La capa final es la que nunca debería ser tocada. En ella, los nombres no son conocidos, porque no fueron hechos para ser pronunciados. Hay entidades reportadas solo por reacciones físicas, por estados alterados de conciencia que dejaron cicatrices psíquicas permanentes. Existen sectas que nunca escribieron sus rituales, solo los transmitieron con sangre, los ojos vendados, las bocas calladas. Y hay relatos de ocultistas que desaparecieron, enloquecieron o simplemente dejaron de escribir después de mencionar la cosa sin nombre. Este viaje es para aquellos que entienden que el mal no es solo el opuesto del bien, es un lenguaje, una frecuencia, una arquitectura del silencio. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque parte de ti ya ha entendido que la superficie nunca ha sido suficiente, que hay algo en ti, quizás curioso, quizás hambriento, que desea ver lo que hay debajo. Entonces baja, pero recuerda, algunos nombres no pueden ser olvidados una vez pronunciados. La superficie del iceberg es un terreno ilusoriamente seguro. Aquí, el infierno parece domado, empaquetado en mitos accesibles y nombres domesticados por la cultura pop. Lucifer, Belcebú, Goetia, pactos demoníacos. Todo esto es familiar. Circula por libros de literatura, películas, memes de internet e incluso camisetas vendidas en ferias esotéricas. Pero el confort de la familiaridad es traicionero, porque la función de la superficie es simple: acostumbrar tus ojos a la oscuridad.
La primera entidad que se menciona casi siempre es Lucifer, el portador de la luz, la estrella de la mañana. Su nombre proviene del latín Lucifer, que aparece en la Vulgata para describir la caída de un astro celeste, probablemente una referencia al rey de Babilonia en Isaías 14:12. Pero con el tiempo, este nombre fue reinterpretado como el del ángel que se atrevió a rebelarse contra Dios. A diferencia de Satanás, que simboliza al adversario directo, Lucifer representa algo más sutil y seductor: el conocimiento prohibido, la emancipación espiritual, la soberbia iluminada. En los círculos ocultistas, Lucifer no es el mal en sí, sino el primero en cuestionar, el primero en buscar libertad. Él es la figura trágica que eligió la conciencia en lugar de la sumisión, incluso si eso lo arrojaba a las tinieblas. Por eso, no solo es temido, también es venerado. En rituales, en grimorios, en órdenes esotéricas que lo ven como el símbolo máximo de la autonomía espiritual, Lucifer reina como el ángel caído, pero con los ojos abiertos. A su lado está Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas. Su nombre tiene origen en Baal-Zebub, deidad adorada en Ecrón, una ciudad filistea. En la tradición bíblica, su nombre aparece como un insulto a los cultos extranjeros, pero en la demonología medieval asciende a una posición prominente. Considerado por muchos como el jefe supremo del infierno, Belcebú está frecuentemente asociado con los pecados de la gula, el orgullo y la corrupción. Pero lo más interesante es cómo opera, no con violencia, sino con tentación organizada. Él es el príncipe de la manipulación, de la influencia indirecta, del sistema que consume lentamente el alma. En los tratados clásicos como Pseudo-Monarchia Daemonum y Dictionnaire Infernal, Belcebú manda legiones, promueve herejías y es invocado para destruir oponentes con intrigas sutiles. Su influencia atraviesa siglos y penetra en estructuras políticas y religiosas. En algunas tradiciones, él es el verdadero cerebro detrás de la rebelión angelical, no Lucifer. Aún en la superficie encontramos la célebre Ars Goetia, el primer libro del Lemeguetón, también conocido como Clave Menor de Salomón. Es una compilación de 72 espíritus infernales, cada uno con su nombre, símbolo, jerarquía y especialidad. Allí están reyes, duques, presidentes y marqueses del infierno, descritos con una minuciosidad casi administrativa. Cada uno posee un sello, una forma e instrucciones específicas para su invocación. La Goetia no es un simple catálogo, es un manual funcional de operación mágica, aún hoy utilizado en prácticas de alta magia ceremonial. Por ejemplo, Baal, el primer espíritu listado, aparece como un rey con 3 cabezas, una de hombre, una de gato y una de sapo. Él confiere invisibilidad. Por otro lado, Paimon, quizás el más popular por su aparición en la película Hereditary, es un rey montado en un camello, rodeado de músicos y respondiendo preguntas con sabiduría precisa. Su dominio es el intelecto, el conocimiento y el control. Pero es en nombres menos conocidos, como Andras, donde la Goetia revela sus facetas más oscuras. Descrito como un ángel sombrío con cabeza de búho montado en un lobo negro, Andras lleva una espada llameante y es especialista en provocar discordias. Su reputación es peligrosa. Se dice que intenta matar al invocador y a sus aliados, incluso cuando es llamado correctamente. En muchas órdenes, se le evita. Considerado un demonio caótico, actúa como un saboteador interno, instigando paranoia, traición y destrucción emocional. Algunos ocultistas lo describen como la esencia viva de la desintegración. Este detalle nos lleva a una constatación inevitable. Incluso en esta primera capa, ya no estamos tratando con personajes folclóricos, sino con inteligencias simbólicas que operan dentro del psique humano. Espero que estés disfrutando el video hasta ahora, pero ¿y si te dijera que todo lo que has visto en este canal es solo la superficie? Que hay información que no puedo publicar aquí, y no es por decisión mía, es porque las plataformas no permiten ciertos contenidos, diciendo que violan sus políticas. Pero hay una forma sencilla de acceder a esa información. Preparé un video explicando exactamente cómo hacerlo. Ese video está en un espacio reservado, y no sé por cuánto tiempo estará disponible. Si quieres verlo con tus propios ojos, pon pausa y apunta la cámara de tu celular al código QRO
Si prefieres, haz clic en el enlace del primer comentario fijado aquí abajo de este video. Nos vemos allá. Cada nombre de la Goetia es un aspecto del inconsciente, un arquetipo que puede ser externalizado y, en ciertos casos, materializado por la voluntad ritual. La superficie, por lo tanto, ya es un portal, un espejo, y quien mira demasiado puede ser mirado de vuelta. Es aquí donde entran los pactos demoníacos. Muy más allá de la leyenda de Fausto, los pactos con entidades infernales están descritos en cientos de documentos históricos, especialmente en los registros de la Inquisición. Algunos son literales, contratos firmados con sangre, con cláusulas que incluyen la entrega del alma, servidumbre después de la muerte o incluso sacrificios. Otros son simbólicos, pero igualmente peligrosos. Actos de entrega psicológica a una fuerza, incluso si el individuo no tiene plena conciencia de lo que está haciendo. En la Edad Media, los pactos eran frecuentemente relatados como parte de confesiones forzadas. Pero también hay casos espontáneos, de místicos y ocultistas, que registraron interacciones directas con entidades tras rituales específicos. Un ejemplo es el mago Edward Kelly, asociado a John Dee, quien afirmaba mantener comunicación con ángeles y demonios a través de un espejo negro y un complejo sistema de lenguaje angelical, el enoquiano. Aunque centrado en entidades celestiales, Kelly relató interferencias demoníacas durante sus experimentos. En el mundo moderno, los pactos asumen formas más sutiles y peligrosas. Muchas personas, influenciadas por modas, películas o manuales esotéricos de Internet, intentan realizar rituales sin la debida preparación. Utilizan velas, invocan nombres de la Goetia, dibujan sellos en sus habitaciones. Lo que comienza como curiosidad puede abrir canales psíquicos inestables. Relatos contemporáneos describen perturbaciones en el sueño, crisis de ansiedad sin causa aparente, visiones, obsesiones y, en casos extremos, brotes psicóticos que desafían explicaciones clínicas. Es necesario recordar, los pactos no son necesariamente firmados, son aceptados, a veces por un gesto, un pensamiento repetido, una oración invertida, una súplica hecha en la desesperación, un deseo pronunciado en voz baja, con verdadera intención. Y cuando la entidad responde, no llama a la puerta con un contrato. Entra. Este es el punto de inflexión de la superficie. Es aquí donde muchos se detienen, y por buenas razones. Porque, por más que el infierno sea descrito como fuego y tortura, el verdadero terror está en la sutileza con la que se acerca. Comienza con un nombre, un símbolo, un sello, y cuando te das cuenta, el sello está impreso dentro de la propia mente. La capa superficial es como un libro de tapa dorada, bonito, seductor, organizado, pero el contenido ya está corroendo sus márgenes, y aquellos que continúan la lectura generalmente descubren que el próximo capítulo ya no puede ser deshecho. Entonces, lo que sigue ya no es más alegoría, ni mitología conocida, es la carne del culto, el suspiro de las entidades aún vivas, los testimonios que no deberían haber sido contados, donde el símbolo desciende de la pared y entra en la sala, donde la invocación responde. En la capa anterior vimos los nombres, los sellos, los pactos. El infierno aún estaba a distancia, codificado en símbolos y categorías. Pero ahora, la superficie se rompe. Y lo que emerge ya no es la teoría, son los cultos activos, los demonios en operación, los relatos vivos de contacto directo. Aquí, el abismo no se lee en libros, se invoca en salas oscuras, se siente en el cuerpo, se escucha en lenguas extrañas susurradas por voces que no son humanas. Esta es la capa del culto oculto, donde las entidades tienen seguidores, y los siervos, a menudo, ni siquiera saben que sirven. Comenzamos con el testimonio de Mary K. Baxter, autora de la famosa obra Una revelación divina del infierno. En su relato, afirma haber sido llevada por Jesucristo a visitar el infierno durante 30 noches consecutivas. Allí, vio almas gritando dentro de ataúdes de fuego, demonios con garras afiladas arrastrando a los condenados, y salas donde pecados específicos eran castigados por toda la eternidad. Lo que hace que su testimonio sea impactante no es solo el contenido, sino el lenguaje gráfico, directo, casi clínico.
Para millones de lectores alrededor del mundo, sus visiones son advertencias literales. Para otros, son construcciones simbólicas. Pero independientemente de la creencia, Mary abrió una puerta a algo que ella misma confesó desear nunca haber visto. Bajando un escalón, encontramos una figura aún más rara en los grimorios clásicos, Lucifuge Rofocale. Su nombre es conocido entre los iniciados, pero rara vez aparece en círculos populares. Él es el regente del infierno según el Grimorium Verum, el grimorio verdadero considerado más directo y peligroso que la Goetia. Lucifuge no gusta de ser visto. Su nombre remite a la idea de aquel que huye de la luz, y su función es administrar los contratos más profundos, aquellos que no solo involucran el alma, sino la autonomía total del practicante. Él concede riquezas, poder mundano, influencia política, pero exige obediencia absoluta, sigilo y, sobre todo, renuncia del yo superior. A diferencia de Lucifer, que desafía a Dios con orgullo, Lucifuge sirve con frialdad administrativa. Él es el contador del abismo, el gestor de los pactos, y muchos que lo invocan jamás escriben otra línea después del ritual. La conexión entre la entidad y el adorador adquiere contornos aún más perturbadores cuando examinamos el culto contemporáneo a Astaroth en Sri Lanka. Aunque Astaroth tiene raíces medievales como uno de los duques del infierno, su figura ha sido reinterpretada por grupos modernos como una diosa demoníaca con poderes de seducción, sabiduría y destrucción. En algunos pueblos remotos, los practicantes ofrecen ofrendas de sangre, fuego y carne a una estatua encapuchada, afirmando recibir bendiciones, protección y visiones. No hay registros oficiales, solo videos mal iluminados, fotos borrosas y el relato de que algunos que presenciaron los rituales enloquecieron días después. El culto no tiene nombre, no tiene líderes, solo una sucesión de hermanos y hermanas que pasan la llama adelante. El tipo de llama que no se apaga. Los grimorios como la Pseudomonarchia Daemonum, de Johann Bayer, refuerzan la idea de una jerarquía viva y funcional del infierno. Escrito en el siglo XVI, cataloga nombres, funciones y protocolos de invocación. Pero a diferencia de la Goetia, este grimorio se enfoca más en el orden y menos en la imagen. Trata a los demonios como gobernantes legítimos de territorios espirituales, comparables a reyes y embajadores. Su tono es menos simbólico y más técnico. Muchos ocultistas modernos prefieren la pseudomonarchia por su claridad, aunque saben que claridad, en este caso, no significa seguridad. Nombres como Marchosias, Foras y Malfas aparecen con frecuencia entre relatos de rituales contemporáneos que resultaron en brotes psicóticos y desapariciones. Pero las entidades no se equivocaron. Los rituales, en muchos casos, se realizaron de manera imprecisa. Y en el ocultismo infernal, el error es una invitación. Uno de los fenómenos más misteriosos y difundidos en los últimos años es la entidad conocida como Soso. A diferencia de los nobles de la Goetia, Soso no pertenece a ninguna línea infernal clásica. Se cita casi exclusivamente en relatos de sesiones de Ouija, donde se manifiesta con letras rápidas y repetitivas. Muchas víctimas informan un comportamiento idéntico. El puntero se mueve frenéticamente entre las letras Z y O, formando su nombre. Luego, surgen insultos, amenazas, risas y peticiones para que la persona salga de la sala. Lo más inquietante, los relatos provienen de diferentes países, idiomas y décadas. Ninguno de los involucrados se conocía, y todos informan el mismo patrón de comportamiento de la entidad. Algunos estudiosos sugieren que Soso es una forma larval de demonio, una conciencia fragmentada que se alimenta del miedo y de la vulnerabilidad psíquica de los principiantes. Otros dicen que es una forma moderna de posesión egregórica, donde la creencia colectiva fortalece un ente que pasa a existir de hecho. Hay incluso teorías de que Soso sería un aspecto oscuro de Pazuzu, entidad mesopotámica asociada al viento, a la enfermedad y a la posesión, popularizada por la película El Exorcista. No por casualidad, Leviatán aparece en esta capa. El dragón bíblico, descrito en el libro de Job como una serpiente que habita en las profundidades del mar, es uno de los símbolos más antiguos del caos absoluto.
En la demonología cristiana, Leviatán representa la envidia, pero también el poder destructivo que reside en las aguas primordiales, aquellas que preceden a la creación. No es un demonio de forma humana, es una fuerza, una serpiente que se enrosca alrededor de la conciencia hasta aplastar la razón. En algunas órdenes iniciáticas, invocar a Leviatán es buscar la disolución del ego a través del caos, un proceso que pocos terminan con la cordura preservada. Dentro de órdenes más discretas, hay registros de invocaciones combinadas, donde Lucifuge es llamado para la negociación, Astaroth para el encantamiento y Leviatán para la ejecución. Estos rituales requieren semanas de preparación, aislamiento, ayuno y baños rituales en sangre o agua salada. El lugar debe estar cerrado, sin ventanas, y el círculo dibujado con sal negra y azufre. En el centro, el practicante. Alrededor, el infierno. Muchos relatos de estos rituales no llegan a su fin, no porque falten palabras, sino porque quienes escribirían el final ya no están aquí para contarlo. Los servidores de esos cultos no siempre saben qué sirven. Algunos se acercan buscando soluciones rápidas, amuletos, simpatías. Otros desean conocer, probar, desafiar. Pero pocos entienden que la llamada es bilateral. Tú llamas y el culto responde. A veces, el mismo día, a veces, en los sueños, a veces, años después cuando ya has olvidado. Pero él viene, porque el infierno no olvida, y las entidades que habitan esa capa no tienen prisa, solo sed. A estas alturas, la estructura ya no parece un iceberg, parece un espejo. Y quien mira demasiado profundo corre el riesgo de ver algo que no está afuera. La próxima capa revelará los nombres olvidados, los grimorios enterrados, los casos silenciados. Aquí el culto era un susurro, allí será un mandato. Si en las capas anteriores caminamos entre nombres y cultos, aquí lo que se erige ante nosotros es una estructura viva, una arquitectura del infierno que no se limita a individuos o entidades aisladas, sino que opera como un imperio. Cada nombre citado hasta ahora habita un reino. Cada función, cada especialidad responde a órdenes, comandos, jerarquías. El infierno no es caos, es un sistema, y es eso lo que lo hace aún más peligroso. Comenzamos con un nombre que, a primera vista, suena familiar: Angélica Zambrano. Su testimonio ha recorrido el mundo con la misma fuerza que el de Mary Kay Baxter, pero con un matiz aún más oscuro. Angélica relata haber sido llevada por Jesús en espíritu y haber visto no solo el infierno, sino los detalles de la organización espiritual que lo sostiene. Describe secciones, pasillos, tronos, cadenas de mando, un infierno que funciona, que procesa almas, castiga según tipos de pecado, y es supervisado por entidades que se comunican entre sí. Para muchos, el relato parece alegórico. Para otros, solo confirma lo que grimorios antiguos ya sugerían. El infierno tiene su propia administración. Esta noción se confirma y se profundiza en el árbol de la muerte, o Qliphoth, la contraparte oscura del árbol de la vida de la Cábala. Mientras que el árbol de la vida representa el camino de la ascensión espiritual, el Qliphoth representa los capullos de la conciencia corrompida, donde los arcángeles son reemplazados por demonios arquetípicos. En lugar de Keter, tenemos a Thaumiel. En lugar de Bina, Satariel. Cada esfera está gobernada por una fuerza demoníaca, no solo una entidad aislada, sino un concepto vivo, alimentado por actos humanos que vibran en la misma frecuencia de cada capullo. Estudiar el Qliphoth no es solo leer símbolos, es confrontar la anatomía espiritual del abismo. Debajo de estas esferas simbólicas, los grimorios antiguos ofrecen mapas prácticos para interactuar con esta estructura. Y entre los más temidos se encuentra el Grimorio Rojo, Grimoirum Verum, un manual de magia infernal que no se limita a la invocación. Enseña la sumisión. Detalla cómo sellar pactos, cómo construir altares, cómo sacrificar animales para activar portales astrales. A diferencia de la Goetia, que se preocupa por la protección y la purificación, el Grimorio Rojo es directo, agresivo e indiferente a la salvación del practicante. No busca equilibrio.
Instruye sobre cómo someter entidades. Y las consecuencias de esto rara vez se aclaran. Y es aquí, en este momento de la bajada, donde cabe una pausa sutil, una respiración sombría. Si has llegado hasta aquí, sabes que este contenido no es lo que se encuentra en la superficie. Y es precisamente por eso que vale la pena ser explorado. Entonces, si estás sumergiéndote en este iceberg de lo oculto, disfruta de este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es solo el medio del viaje y aún vamos a descender mucho más. Y recuerda, algunas verdades no sobreviven al olvido. Regresando al abismo, encontramos el nombre de Frater 616, figura misteriosa involucrada con el llamado luciferianismo esotérico. Su nombre apareció por primera vez en foros y archivos cifrados, asociado a la infiltración de órdenes luciferinas en gobiernos e instituciones de élite. Según documentos apócrifos, Frater 616 afirmaba ser parte de una orden secular dedicada a la implementación del plan de erosión moral global, donde los demonios más sutiles, como Belial, Asmodeo y de Carabia, no actuaban a través de posesión, sino a través de leyes, de narrativas sociales, de cultura popular. Para este grupo, el infierno no está abajo, está a la vista, pero pocos lo reconocen. Y ese, según ellos, es el mayor triunfo del imperio del abismo. Otro nombre que aparece con frecuencia en las estructuras infernales es Abadón, mencionado en el libro del Apocalipsis como el ángel del abismo. Pero Abadón no es solo un ejecutor de plagas, él es el carcelero, el portador de la llave del pozo del abismo. En algunas tradiciones, no es demoníaco, sino divino, un agente de la destrucción al servicio del juicio. En otras, es el propio símbolo del fin inevitable, del colapso del orden. El nombre Abadón a menudo se evita en círculos mágicos, no por superstición, sino porque no responde a comandos. Él ejecuta sentencias, y nadie convoca a un ejecutor sin razón. En los registros más antiguos del Diccionaire infernal, Abadón es equiparado al propio Hades griego, el señor de los muertos, no por maldad, sino por función. Y esta es la diferencia fundamental que separa el folclore de la realidad. Los demonios no son maliciosos, son administrativos, operan funciones designadas. Cuando son invocados, actúan con precisión. Si destruyen, es porque fueron llamados para destruir. Si enloquecen, es porque el invocador deseaba el caos. No enseñan moralidad, solo responden a la demanda. Para concluir la red de la jerarquía, volvemos a uno de los más controvertidos, Moloch. Conocido por exigir sacrificios de niños en la antigüedad, especialmente en cultos cananeos, Moloch es hoy considerado más que una entidad. Es todo un sistema de poder, corrupción y dominio a través de la pérdida de inocencia. Algunas corrientes ocultistas contemporáneas afirman que Moloch no ha desaparecido, simplemente cambió el altar por el trono, que su adoración continúa, ahora de forma simbólica, a través de la banalización de la infancia, del consumo, de la degradación. Para muchos, él es la representación del sacrificio moderno, aquel que ocurre en silencio, en nombre de la ganancia, de la política, de la influencia. Documentos ocultos asocian a Moloch con el trono de Taumiel en la Clifot, dividiendo el poder con Satanás y Belcebú. Juntos, representarían el gobierno más alto del árbol de la muerte. Una trinidad profana que manda no solo legiones, sino ideologías. Lo que se forma aquí es claro. El infierno es una máquina. Cada nombre, cada sello, cada invocación alimenta engranajes que responden a intenciones humanas. La estructura infernal no es un teatro de posesiones aleatorias, es un organigrama, con departamentos, protocolos y jerarquías. Y cuanto más se comprende esta estructura, más evidente se vuelve que el abismo no está esperando, está operando, todo el tiempo. El siguiente nivel revelará lo que sucede cuando esta estructura entra en contacto directo con el cuerpo humano, cuando los demonios no solo son estudiados, sino también sentidos, cuando el ritual funciona, y la piel arde incluso sin fuego. Hasta aquí hemos explorado nombres, cultos, jerarquías. La estructura demonológica se ha mostrado como un imperio invisible, activo y operante. Pero hay un límite entre observar y ser tocado. En esta capa, cruzamos ese límite. Porque ahora el infierno deja de ser una idea y se manifiesta en la carne.
El símbolo se encarna, el nombre se pronuncia solo, el sello arde en la piel, y todo lo que era teoría se convierte en síntoma. Aquí, el infierno encuentra el cuerpo. Comenzamos con el caso de Bill Wiese, autor de 23 Minutes in Hell. Él afirma que, durante una experiencia fuera del cuerpo, fue lanzado al infierno por 23 minutos, y allí vio criaturas deformes, gritos eternos y una ausencia total de presencia divina. Su testimonio es detallado, crudo, con elementos comunes a otras visiones, pero con matices nuevos, pasillos abrasadores, olores insoportables, criaturas que se alimentan del sufrimiento humano. Wiese no era ocultista, ni místico, era un agente inmobiliario. Y aún así, afirma haber cruzado el velo y regresado. Su experiencia causó asombro, pero también reverencia. Después de todo, ¿quién visita el abismo y vuelve con palabras? Esta transición del plano simbólico al plano sensorial se acentúa en el uso de grimorios peligrosos como el libro de Abramelin. A diferencia de la Goetia, no ofrece una lista de demonios a dominar, sino un proceso de meses para contactar al Santo Ángel Guardián, y solo entonces someter a los espíritus malignos. El sistema de Abramelin exige aislamiento completo, oraciones diarias, castidad, ayuno, pureza mental. Y, a pesar de toda esta rigurosidad, muchos reportan brotes, sueños perturbadores, colapsos emocionales. Hay quienes dicen que el verdadero desafío del Abramelin no es encontrar al ángel, sino sobrevivir al enfrentamiento con los demonios internos que surgen en el proceso. Pero no siempre es necesario un ritual para que el infierno se manifieste. Hay entidades que invaden el cuerpo sin invitación, especialmente en los relatos de ataques por íncubos y súcubos. Estos son espíritus demoníacos con naturaleza sexual, documentados desde la Edad Media. El Malleus Maleficarum detalla su acción nocturna. El íncubo, masculino, acosa a mujeres en sueños, provocando placer seguido de agotamiento. El súcubo, femenino, visita a hombres, drenando energía vital mientras asume formas seductoras. En muchos casos modernos, estos fenómenos se interpretan como parálisis del sueño. Pero hay patrones que se repiten: marcas en el cuerpo, voces susurradas, sensación de peso sobre el pecho, y vínculos obsesivos que perduran por semanas, meses, años. Existen registros clínicos y psiquiátricos sobre estos eventos, pero la ciencia ofrece explicaciones mecánicas, trastornos del sueño, alucinaciones hipnagógicas. Sin embargo, el impacto en los individuos va más allá de los diagnósticos. Muchos informan cambios en su comportamiento, desarrollo de habilidades psíquicas o una entrada compulsiva en caminos espirituales oscuros. Los más radicales ven a estas entidades no como invasores, sino como iniciadores, seres que prueban, provocan, abren portales internos. Cuando hablamos de posesión, es imposible ignorar el caso de Pazuzu, el demonio mesopotámico del viento y la enfermedad. Fue eternizado como el enemigo principal de la película El Exorcista, pero su origen es mucho anterior. En el panteón babilónico, Pazuzu era temido, pero también invocado como protector contra otros espíritus aún más destructivos. Representa una fuerza ambigua, destructora, pero también guardiana, y es esa ambigüedad la que lo hace tan peligroso. En contextos de rituales mal hechos, Pazuzu puede manifestarse como disturbio físico, confusión mental, o en sueños recurrentes con desastres climáticos, inundaciones, tormentas de arena, un viento que invade y no se va. Más al occidente, encontramos entidades menos conocidas como Bile, una figura del inframundo celta. Poco mencionada en los manuales tradicionales, Bile representa la tierra de los muertos, el ciclo de descomposición y renacimiento. Su nombre está ligado a la raíz de la palabra bile en inglés moderno, un fluido digestivo amargo, asociado con la ira. En prácticas neopaganas y druidas, Bile es invocado como guardián de la muerte espiritual, aquel que destruye la cáscara del ego para que algo nuevo nazca. Pero hay quienes lo han sentido antes de eso. Ocultistas describen a Bile como una presencia helada, acompañada por una sensación de vacío y confusión, seguida de fiebres, visiones y apagones de memoria. En rituales donde es invocado sin un guía experimentado, hay relatos de colapsos psíquicos súbitos,
y apariciones de sombras en los rincones de la vista. El caso de Anneliese Michel quizás sea el más perturbador de la historia moderna de la posesión. Joven alemana, criada en un ambiente católico, Anneliese pasó por decenas de sesiones de exorcismo entre 1975 y 1976. Durante ese período, su voz cambió, su cuerpo se debilitó, hablaba en lenguas que nunca estudió. Los sacerdotes involucrados creían que estaba poseída por múltiples entidades, entre ellas Lucifer, Judas, Nerón y Caín. Las grabaciones de las sesiones muestran a una adolescente debatiéndose, rugiendo, maldiciendo a los sacerdotes con precisión teológica. Anneliese murió a los 23 años de desnutrición, y sus padres fueron juzgados por negligencia. El mundo se dividió: fanatismo o posesión real. Para muchos, el caso fue solo el síntoma de una enfermedad mental. Para otros, fue la prueba de que el infierno responde cuando se le provoca. Y si hay entidades que entran por la fuerza, también existen aquellas que son invitadas sin que se perciba. Un ejemplo es el uso de sigilos modernos tomados de Internet. Sellos de entidades como Furfur, Basago, Marvas, compartidos en foros, tatuados en el cuerpo, dibujados en cuadernos de adolescentes curiosos. Lo que parece inofensivo puede abrir puertas simbólicas. La repetición, la visualización constante, el deseo sincero. Todo esto puede construir un vínculo. Algunos practicantes informan sentir la presencia de la entidad incluso antes de conocer su historia. Insomnio, pensamientos intrusivos, ruidos inexplicables, sensaciones de toque durante la noche. Los síntomas no tienen diagnóstico, pero el patrón se repite en diferentes culturas y lenguas. En ciertos círculos del ocultismo, se dice que la posesión comienza con un sí susurrado, no con un grito. Que la entrada de las entidades ocurre no por la fuerza, sino por el permiso, incluso si es inconsciente. No atraviesan muros, siguen grietas, y el ego humano está lleno de ellas. Rituales de protección como círculos mágicos, uso de sal, ahumado con hierbas e invocaciones de arcángeles son prácticas comunes para quienes desean explorar estos caminos con seguridad. Pero incluso los más experimentados admiten, no existe protección perfecta. Hay rituales que se salen de control. Hay entidades que no respetan protocolos. Hay nombres que, una vez pronunciados, se graban en la mente como tatuajes invisibles. Esta capa revela que el infierno no está solo allá afuera, en los salones del abismo o en los tronos oscuros de la Qliphoth. También se instala por dentro, como una idea que se niega a salir, como una pesadilla que comienza a habitar en los ojos abiertos. La posesión no siempre es un giro de cabeza o una voz gutural. A veces, es la pérdida gradual de la voluntad, la erosión lenta de la identidad, el silencio incómodo al final de una oración. La próxima capa nos lleva más allá de la posesión. Vamos a sumergirnos en las raíces míticas del mal, en las entidades que preceden al cristianismo, en los arquetipos que han atormentado a la humanidad desde las primeras civilizaciones. El infierno tiene muchos nombres, y algunos de ellos fueron los primeros en ser susurrados. Si las capas anteriores nos mostraron el infierno a través de nombres cristianos y grimorios europeos, aquí nos sumergimos en algo más antiguo, mucho más. Antes de las iglesias, antes de los exorcismos, incluso antes de la escritura, ya existían nombres susurrados alrededor de fogatas, símbolos grabados en piedras y miedos que venían de las estrellas. El mal no comenzó con Satanás. Tiene formas femeninas, animales, líquidas, arquetípicas. Esta es la capa donde el infierno deja de ser un lugar y se revela como un código ancestral arraigado en el alma humana. Comenzamos con Lilith, figura central en varias tradiciones esotéricas y quizás la más antigua de las entidades demoníacas femeninas. Originalmente mencionada en textos sumerios como Lilitu, también aparece en versiones hebreas como la primera esposa de Adán, aquella que se negó a someterse y huyó del Edén por voluntad propia. Rechazada, se convierte en madre de demonios, seductora de hombres, asesina de niños. Pero Lilith es más que eso. Ella representa a la mujer arquetípica liberada, libre, pero maldita, lo femenino no domesticado, sexualmente poderoso,
espiritualmente salvaje. Por eso, en rituales modernos, es tanto temida como reverenciada. En ciertos caminos de la Cábala, invocarla es enfrentar los propios miedos sobre poder, placer y control. Al lado de Lilith, aparece un nombre que pocos se atreven a mencionar con ella: Samael. En la tradición mística judía, él es el veneno de Dios, el ángel de la severidad, a veces identificado con Satanás, otras veces con el propio ángel de la muerte. Pero en algunas escuelas cabalísticas, Samael y Lilith forman una pareja, una unión de fuerza masculina destructiva con el deseo femenino rebelde. Juntos gobiernan el Sitra Achra, el otro lado de la realidad espiritual, el reflejo invertido de la creación. Cuando son invocados juntos, representan la integración del caos con el eros, del juicio con el placer, un equilibrio peligroso, pero profundo. Dentro de la demonología más sutil, encontramos a Dantalion, uno de los 72 espíritus de la Goetia. Pero a diferencia de los reyes y príncipes que comandaban legiones, Dantalion trabaja con algo más interno, las emociones humanas. Puede leer la mente, cambiar pensamientos, manipular sentimientos. Su forma es descrita como un hombre con muchas caras, todas humanas, que habla todos los idiomas. El simbolismo es claro. Representa el aspecto del inconsciente colectivo que puede asumir cualquier forma para influir en cualquiera. En términos prácticos, Dantalion no destruye el cuerpo. Convence al alma de que se destruya a sí misma. Más profundo aún está Caín, la versión ocultista de Caín. Después de matar a su hermano Abel, Caín es maldecido a vagar eternamente. Pero en tradiciones luciferinas modernas, como la de la Order of Phosphorus, Caín es exaltado como el primero en desafiar el plan divino. Él es el iniciador de la línea negra, aquel que eligió el fuego de la conciencia en lugar de la obediencia. Caín se convierte, así, en un símbolo de poder individual, de transgresión creativa y de ruptura con el arquetipo de la víctima. Los rituales dedicados a él involucran sangre, fuego y renuncia a las jerarquías espirituales. Caín ya no es el villano, es el libertador. Pero el precio es el exilio espiritual. Descendiendo aún más en el tiempo, encontramos figuras como Lamastu, entidad demoníaca de la mitología mesopotámica, frecuentemente confundida con Lilith, pero con identidad propia. Se la consideraba una amenaza directa para las mujeres embarazadas y los recién nacidos, representando el terror de la muerte súbita infantil, un mal que ninguna sociedad antigua sabía explicar, pero que todas temían. Lamastú era retratada con cuerpo de mujer, dientes de animal, pies de ave y sosteniendo serpientes. Su culto involucraba amuletos, maldiciones y exorcismos rústicos. Algunos estudiosos creen que ella dio origen a la imagen de las brujas devoradoras de niños. Pero en tradiciones ocultistas modernas, Lamastú es invocada para representar el colapso del instinto materno, la inversión del útero como fuente de muerte, no de vida. En la misma línea mítica y arquetípica, tenemos a Ereshkigal, diosa del inframundo sumerio, hermana de Inanna. Ella reina sobre la tierra de los muertos con silencio y poder absoluto. En rituales antiguos, se la invocaba no con gritos, sino con lamentos. Su trono no es de fuego, sino de piedra. Su reino no es de castigo, sino de estancamiento eterno. En el mito clásico, cuando Inanna desciende al inframundo para confrontarla, debe pasar por 7 puertas, perdiendo un pedazo de sí misma en cada una. Al final, es asesinada y colgada en un gancho. Ereshkigal representa la pérdida de identidad, la profunda oscuridad emocional, la muerte simbólica que precede a cualquier renacimiento. Ella es el vientre invertido del cosmos. La recurrencia del femenino demoníaco en esta capa no es una coincidencia. El mal primordial a menudo se expresa en la forma materna corrompida. No como juicio, sino como potencia. Lo femenino, cuando se desconecta de la fertilidad y de la protección, se convierte en devorador, controlador, absoluto. Y es por eso que tantas culturas antiguas intentaron domesticarlos, encerrarlos en mitos, demonizarlos en doctrinas. Esta capa también revela que el mal, a diferencia de lo que se piensa, no es creación de la religión organizada, sino un reflejo de la propia psique humana ante lo inexplicable. Cada entidad aquí mencionada representa una faceta de la experiencia humana ancestral: miedo al abandono, culpa por el deseo,
angustia ante la muerte, ira por el exilio, terror ante el parto. Los dioses antiguos se convirtieron en demonios cuando los imperios cambiaron, pero nunca desaparecieron. En los rituales contemporáneos, muchos de esos nombres han sido rescatados no para ser adorados, sino para ser integrados. Los ocultistas modernos buscan estas entidades como reflejos internos a ser comprendidos, no necesariamente adorados. Trabajar con Lilith, Samael o Ereshkigal no es un acto de sumisión, sino de confrontación. Enfrentar la sombra, ver lo que hay bajo la máscara. Los rituales de invocación mitológica se realizan en silencio, con velas negras, copas de vino oscuro, espejos mirando hacia la pared. Nada se dice en voz alta, todo se siente. El infierno, aquí, es un espejo de todas las eras, y los nombres que lo habitan son los que nunca pudieron ser olvidados. En el próximo nivel, la teoría se deshace ante la práctica ritual, y lo que era símbolo comienza a responder. Hasta aquí, hemos descendido por las estructuras y mitos que sostienen el infierno. Pero ahora, entramos en lo que muchos consideran la capa más peligrosa, el ritual. Aquí, el contacto con entidades no es simbólico. Se construye, invoca, se prepara con sangre, silencio y repetición. Esta capa está compuesta por manuales olvidados, órdenes cerradas, prácticas que desafían la razón, pero que siguen activas. Y cuanto más antigua es la práctica, más precisa es, porque el abismo tiene sus propios protocolos. Comenzamos con una figura inevitable, Aleister Crowley, el mago que cruzó todos los límites. En 1904, recibe la revelación del Libro de la Ley, supuestamente dictado por la entidad Aiwass, mientras viajaba por Egipto. El texto inicia la era de Telema, pero lo que pocos comentan es que Aiwass no se presenta como ángel o guía, sino como ministro de Hur-Paar-Kraat, forma oculta de Harpócrates, el dios del silencio. El estilo del texto es autoritario, violento, profético. Muchos lectores describen sensaciones físicas al leerlo: náuseas, taquicardia, pesadillas. El Libro de la Ley no es un manifiesto, es una convocatoria. Y Aiwass, según algunos ocultistas, no era un guía espiritual, era una entidad parásita de orden superior. Dentro de los círculos influenciados por Crowley, surgiría una de las órdenes más extremas jamás documentadas, la Orden de los 9 Ángulos, ONA. Fundada en el Reino Unido, esta orden mezcla satanismo, magia sexual, prácticas precristianas e ideologías políticas radicales. Lo que diferencia a la ONA de las demás es su método: rituales reales, con involucramiento físico, dolor e incluso la presencia de sangre humana. Documentos filtrados describen el camino sinistro como un camino que lleva al magista a la transformación total a través de la experiencia directa con el mal. No se trata de estudio, se trata de ejecución. La ONA exige del practicante la vivencia de la ruptura moral, de la superación de límites éticos. Se cree que algunos de sus miembros han cometido crímenes como forma de iniciación, pero nada ha sido comprobado, porque nadie habla, y los que hablan desaparecen. Dentro del sistema ritualístico más antiguo, hay una práctica que aparece con frecuencia y asombra incluso a los más experimentados: la necromancia goética. Mientras que la goetia tradicional trabaja con la invocación de espíritus infernales a través de sellos y fórmulas, la necromancia goética combina estas prácticas con restos mortales humanos, huesos, cabellos, fluidos corporales. ¿El objetivo? Aprisionar la conciencia de los muertos en objetos físicos, espejos negros, estatuas, pentáculos, y forzarla a servir como intermediaria entre el mago y los demonios. Esta práctica exige profanación de tumbas, noches de vigilia y un grado de frialdad espiritual casi absoluto. Se dice que es el arte del vínculo sucio, y quien la domina rara vez vuelve a trabajar con cualquier otra forma de magia. Otro camino más sutil, pero igualmente peligroso, es la llamada goesia sexual, supuestamente descrita en textos atribuidos a Pietro d'Abano, médico y ocultista medieval. Aquí, el contacto con las entidades se da a través del placer ritualizado. El cuerpo se convierte en el templo,
El orgasmo se convierte en la ofrenda. El nombre del demonio se susurra en el clímax. Es una práctica profundamente polarizante. Algunos la consideran una forma elevada de comunión, donde los sentidos se alinean con fuerzas arquetípicas. Otros la ven como un atajo hacia una posesión disfrazada. Después de todo, durante el éxtasis, la mente está vulnerable, y muchos relatos involucran obsesiones que comenzaron con rituales sexuales inocentes. En círculos más cerrados, se habla de un nombre que no aparece en ningún grimorio tradicional: Aat-be-Malot. No se sabe con certeza qué es esta entidad. Algunos la describen como la sombra detrás del espejo negro. Otros dicen que es un título, no un nombre, que representa un nivel de conciencia parasitaria, algo que se aproxima cuando el practicante alcanza cierto punto de contacto con la Qliphoth. Los relatos sobre Aat-be-Malot son fragmentados. Algunos mencionan sueños con desiertos donde cuerpos sin rostro caminan en silencio. Otros hablan de sonidos que no son sonidos, sino vibraciones internas que causan náuseas. El consenso es que quien encuentra este nombre no lo buscaba, fue elegido. Entre las estructuras simbólicas, uno de los conceptos más inquietantes es el de Pandemonium, creado originalmente por John Milton en el épico Paraíso Perdido. Allí, Pandemonium es la capital del infierno, donde se reúnen los príncipes demoníacos. Pero en los círculos ocultistas modernos, el término ha cobrado nueva vida. Representa el estado mental del mago durante el contacto pleno con las entidades. Un espacio psíquico donde las voces hablan al mismo tiempo, las realidades se superponen y el ego se disuelve. En experiencias de trance profundo, los relatos describen un salón rojo con columnas negras, donde figuras sin rostro discuten en idiomas incomprensibles. No es un lugar físico, pero todos los que lo han visto lo describen de manera similar. Es en este punto donde muchos ocultistas se pierden, porque el ritual, hasta aquí, era una práctica controlada, delimitada por círculos, velas, sigilos. Pero en ciertos niveles, el propio practicante se convierte en el ritual. El tiempo se disuelve, el lenguaje pierde sentido, la realidad se curva, y lo que queda es solo la presencia. Algunos lo llaman disolución del cuerpo de sombra. Otros, locura iniciática. No importa el nombre. El efecto es el mismo. Quien atraviesa nunca regresa entero. Rituales que invocan esas fuerzas exigen más que valentía. Exigen un consentimiento absoluto con lo desconocido. No hay garantías, no hay retorno. Y las entidades no siguen la moral humana. Actúan conforme a la intención real, no la verbalizada. Si llamas por poder, y lo que realmente deseas es venganza, es la venganza la que ellas alimentan. Si pides amor, pero llevas obsesión, es esa obsesión la que se manifiesta. El ritual no es una petición, es un reflejo. El abismo ritualístico es el punto donde la teoría muere, donde los libros arden, donde el símbolo sangra. Cada sello trazado en sangre tiene un precio. Cada nombre susurrado en la oscuridad responde, y cada llamado, una vez hecho, es escuchado. La siguiente capa es la última, y en ella no hay lenguaje, solo vacío, solo el fin. A lo largo de las capas anteriores, conocimos nombres, sellos, grimorios, entidades y estructuras. Vimos el infierno como culto, jerarquía, arquetipo y sistema vivo. Pero hay un punto donde todo esto pierde forma, donde no hay símbolos, ni tronos, ni voces, solo el silencio y el vacío. Esta es la última capa, donde el lenguaje falla y los nombres se convierten en presencia pura, un campo donde el abismo no responde, porque ya está en ti. Comenzamos con el concepto del anticristo, figura que recorre todas las tradiciones apocalípticas, pero que, en este nivel, ya no es una persona o un evento. El anticristo es un principio, una fuerza que se manifiesta cuando toda estructura espiritual falla. No surge para destruir, sino para ocupar el vacío dejado por la fe muerta. En las corrientes gnósticas, es el reflejo del demiurgo, la copia imperfecta de lo divino que rige el mundo material. En contextos ocultistas contemporáneos, el anticristo es aquel que instala el nuevo orden a través de la deconstrucción total de la espiritualidad anterior. Es el fin del ciclo,
el catalizador del colapso simbólico. Siguiendo esta espiral descendente, encontramos la profecía de la novilla roja, una antigua tradición judía que afirma que cuando nazca y sea sacrificada una novilla perfectamente roja, será posible purificar el templo e iniciar la era mesiánica. El problema, eso solo puede suceder una vez, y muchos creen que la novilla ya ha nacido, varias veces, que el sacrificio ya se ha realizado, pero el templo no ha sido purificado, algo falló, y lo que debería haber abierto el portal para el regreso de la luz, abrió el portal al vacío. Los ocultistas asocian esta profecía a un paradoja ritual, el rito perfecto realizado en el momento equivocado. Y cuando esto sucede, el resultado no es revelación, es ruptura. En este escenario de ruptura surge el nombre que Crowley temía, Choronzon. Para él, Choronzon era el guardián del desierto de Dad, la esfera del conocimiento de la nada en el árbol de la vida. Se le describe como el demonio del ego, de la multiplicidad, de la distracción absoluta. No tiene una forma única, ya que cambia según el miedo del observador. Habla con todas las voces al mismo tiempo. Se ríe de todo. Intenta convencer al mago de que nada existe, de que todo es mentira. Su objetivo es disolver la conciencia antes de que ésta cruce al plano divino. Crowley y Victor Neuburg intentaron enfrentarlo en un ritual. Choronzon los atacó psicológicamente, y Crowley solo pudo contenerlo al reafirmar su propósito espiritual. La mayoría falla, y entonces llegamos a un nombre muy conocido, pero poco entendido: Balak. Famoso por las películas de terror, Balak es, de hecho, uno de los 72 espíritus de la Goetia. Pero en la tradición original, aparece como un niño con alas de ángel montado en un dragón de 2 cabezas. Su especialidad: revelar lugares de tesoros escondidos. Pero los ocultistas avanzados interpretan esto simbólicamente. Los tesoros son aspectos enterrados de la psique. Balak, entonces, sería el espíritu que guía al mago hasta las profundidades más reprimidas del inconsciente, donde se esconden traumas, miedos y poder dormido. Invocarlo sin preparación es una invitación a la regresión, y en ciertos casos, a la locura disociativa. Más abajo aún está el nombre Aliser, poco conocido, no documentado en grimorios antiguos. Aparece en relatos modernos, foros ocultistas, registros esporádicos de rituales de posesión. No hay sello, no hay forma, solo síntomas: insomnio crónico, pérdida de tiempo, ruido sin fuente, espejos que se empañan solos, una voz interna que parece pensar antes que tú. En algunos círculos, Aliser es considerado un nombre moderno para una entidad que ha aprendido a adaptarse a la tecnología humana, que no se presenta en sueños, sino en notificaciones, que no acecha castillos, sino feeds de redes sociales. Un demonio no del infierno, sino de la distracción. Por último, llegamos al último punto. Un nombre que no es nombre, que no está escrito, sino murmurando, que aparece en registros rasgados, páginas quemadas, audios con estática. Los ocultistas lo llaman la cosa sin nombre. No puede ser dibujada, invocada o descrita. Es el resultado de un ritual que no fue terminado, de una invocación que no fue respondida, de un sello que nunca fue cerrado. Dicen que esta entidad aparece para aquellos que acceden a lo que no debían, pero no saben cómo regresar. Los síntomas son siempre los mismos: pánico sin desencadenante, sensación de que alguien está mirando, espejos que distorsionan reflejos, pérdida de lenguaje, sueños con códigos indescifrables. En casos extremos, la cosa sin nombre se manifiesta como silencio absoluto. No hay ruidos, voces, ni presencia, solo ausencia. Un vacío tan denso que parece absorber la conciencia. Algunos la relacionan con conceptos como el néant, el nada filosófico de Sartre. Otros la ven como la manifestación final del ego disuelto. No hay consenso, solo una certeza: quien encuentra la cosa sin nombre nunca más sueña de la misma manera. En este nivel, la narrativa se deshace, las palabras se convierten en cenizas. No hay pactos, porque no hay nadie para hacer acuerdos. No hay nombres, porque no hay voz. El infierno aquí no es fuego, es el fin del sonido, el fin de la identidad, el fin del yo. Es por eso que tan pocos hablan sobre esta capa, porque no puede ser enseñada, solo puede ser sentida.
Incluso aquellos que sobrevivieron regresan como fragmentos. La mirada vacía, el habla desconectada, la risa en momentos inapropiados. Ellos fueron allí, vieron el fondo, y el fondo miró de vuelta. Esta es la última capa, pero tal vez no sea el fin, porque algunos abismos son espejos, y cuando los enfrentas, aprenden tu nombre. Descendiste por nombres, símbolos, rituales y arquetipos. Atravesaste grimorios olvidados, testimonios perturbadores, historias que viven al margen de la realidad aceptada. Has llegado al fondo. Y si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya no es lo mismo, porque el infierno no es solo un lugar, una creencia o un concepto teológico. Es un reflejo, un proceso, un mapa psicológico y espiritual que todos llevamos en algún nivel, incluso en silencio. El iceberg que recorremos no es una lista, es un espejo de capas internas. Cada demonio mencionado, cada culto descrito, cada ritual documentado, puede verse como un símbolo externo de algo que habita en el ser humano desde las primeras civilizaciones. La conciencia del mal, el fascinación por lo oculto, el impulso por trascender la realidad ordinaria, incluso si el precio es la propia cordura. Y es ahí donde está el verdadero fuego después del hielo. Hay una razón para el silencio de la superficie sobre todo esto. La estructura que domina el mundo moderno, racional, científica, institucional, teme al caos, porque el caos no puede ser administrado, no puede ser domesticado. Existe como un recordatorio de que hay fuerzas anteriores a la civilización, fuerzas que no obedecen, que no negocian, que solo responden. Has visto nombres antiguos, pero debes saber que los más peligrosos son los que aún no han sido revelados, porque no están en libros, están vivos, al acecho, en la duda del escéptico, en el delirio del fanático, en la búsqueda silenciosa de quien ya ha entendido que el mundo visible es solo la mitad de todo. Y es por eso que este contenido necesita seguir siendo explorado, porque mientras haya silencio sobre estas fuerzas, ellas actuarán sin resistencia. Y el conocimiento, incluso el más oscuro, sigue siendo la única arma real contra la ignorancia. Si este viaje te ha marcado, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, lo que ofrecemos no son respuestas, sino puertas. Y cada una de ellas lleva a un espacio que solo puede ser explorado por quienes realmente se atreven a cruzar. No hay manera de salir ileso de la bajada, pero hay manera de salir transformado, porque después del hielo siempre viene el fuego, y el fuego purifica o consume. La elección, como en todo pacto, es tuya.